de manera muy general, hasta 50% de todos los embarazos van a terminar en aborto, de manera muy general. Se les hace un porcentaje alto porque no todos son embarazos clínicamente reconocibles. O sea, no todos los embarazos los alcanzamos a ver en el ultrasonido, o no todos los embarazos la mujer llega a darse cuenta con una prueba de embarazo. Si tomamos en consideración todos esos embarazos que no se reconocen, hasta la mitad de los embarazos terminan en un aborto, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de hemorragias de la primera mitad del embarazo, hablamos de 3 entidades principalmente: el embarazo ectópico, el embarazo molar y el aborto. Entonces vamos a revisar cada uno de estos. Preguntas de esto generalmente sí vienen, tanto de la primera mitad como de la segunda mitad. Y realmente se manifiestan por sangrado y dolor abdominal. Entonces, una mujer embarazada en el primer trimestre con sangrado y dolor abdominal, siempre tenemos que descartar alguno de estos algunas de estas 3 entidades. Antes de pasar a ver cada una de estas entidades, hay que reconocer ciertos conceptos básicos. Estos conceptos básicos son los siguientes. Cuando tenemos una fracción beta en valores de 1000 a 2000 miniunidades por mililitro, nosotros tendríamos que ver un saco gestacional si hacemos un ultrasonido transvaginal, ¿sí? Si tenemos valores de 2400 a 3600, nosotros tenemos que ver un saco gestacional por ultrasonido transabdominal. Si tenemos un saco gestacional mayor a 10 milímetros, tendríamos que ver saco vitelino. Cuando tenemos un embrión con longitud craneocaudal mayor a 7 milímetros, forzosamente tendría que haber actividad cardíaca. Y otro concepto básico importante es que la fracción beta-gonadotropina aumenta 66 hasta 80% cada 48 horas. Si nos vamos en rangos mínimos, 66% cada 48 horas. Entonces, esos conceptos que a lo mejor ahorita no tienen mucha relación, son importantes conocerlos para llegar a nuestro diagnóstico diferencial. Es decir, si hacemos un ultrasonido en una mujer embarazada, una mujer que desconoce su fecha de última menstruación y tiene 4000 miliunidades por mililitro de fracción beta-gonadotropina, hacemos el ultrasonido transvaginal y no encontramos saco intrauterino, lo más probable es que se trate de un embarazo, o casi seguramente se trata de un embarazo ectópico. Con 4000 miniunidades de fracción beta-gonadotropina ya tendríamos que ver un saco gestacional en el ultrasonido. Si no es el caso, vemos saco intrauterino, muy probablemente se trate de un embarazo ectópico. Otro dato importante, la longitud craneocaudal de 7 milímetros. Si se trata de un arriba de 8 milímetros y no tiene actividad cardíaca, eso es un aborto diferido, ¿sí? Es un embarazo no viable. Y también es importante saber que la aumenta al 66% cada 48 horas. Esto ocurre de manera normal. Entonces, si estamos viendo un menor incremento, o estamos viendo una meseta, o estamos viendo un descenso, todo eso nos va a orientar a pensar que se trata de un embarazo no viable. Puede ser un embarazo que va a terminar en aborto, o puede tratarse de un embarazo ectópico también. Entonces, lo normal es que ocurra de esta manera. Entonces, todos esos conceptos básicos nos ayudan a ir pensando en nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, el abordaje de una mujer, el abordaje inicial de una mujer embarazada con sangrado durante el primer trimestre, el objetivo va a ser el diagnóstico y excluir patología grave. O sea, primero llegar a saber cuál es el diagnóstico y saber que no es algo que pone en riesgo la vida. Quedamos que la principal causa de muerte materna es la preeclampsia. La principal causa de muerte en el primer trimestre del embarazo específicamente, ¿cuál es? Muerte materna, en el primer trimestre del embarazo. El embarazo ectópico. Embarazo ectópico roto es la principal causa de muerte materna si nos enfocamos solo en primer trimestre de embarazo. Ya cuando incluimos segundo y tercer trimestre, sigue siendo preeclampsia, obviamente. Pero si enfocamos solo primer trimestre, la principal causa de mortalidad materna va a ser un embarazo ectópico roto. Afortunadamente no es lo frecuente, pero sí es importante conocer ese dato. Entonces, cuando valoramos una mujer que acude a urgencias con sangrado y dolor abdominal, hay que saber si tiene un ultrasonido previo, es decir, si ya se corroboró la existencia de un embarazo. Muy importante, si ya sabemos si se trata de un embarazo intrauterino. Las semanas de gestación, nuestro manejo va a ser diferente.
cuánto tiene semanas de gestación por fecha de última menstruación y cuánto tiene según lo que supongamos según lo que veamos en el ultrasonido. El interrogatorio, cuándo empezaron los síntomas, se acompaña de secreción a través de vagina, se acompaña de fiebre, se acompaña de alguna otra alteración. Antecedentes patológicos que representen factores de riesgo para cada una de estas patologías que vamos a revisar. Los signos vitales, obviamente nos interesa el estado hemodinámico de la mujer, saber si es algo que requiere de una atención de urgencia. Muy importante la exploración abdominal, el auscultar frecuencia cardíaca fetal en caso de que fuera auscultable, y muy importante, ya hemos comentado, toda mujer embarazada con sangrado transvaginal en cualquier trimestre de embarazo, una especuloscopía para determinar de dónde viene el sangrado. El sangrado puede ser vaginal, puede ser cervical, y en la misma especuloscopía podemos ver el cérvix abierto, protrusión de membranas. Entonces todo eso nos va a ir orientando a qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, básicamente son dos herramientas las que nos concluyen o las que nos van orientando hacia nuestra posibilidad diagnóstica: la gonotropina coriónica humana y los hallazgos por ultrasonido. Estas son las dos herramientas con las que habríamos de contar al momento de otorgar atención a una mujer embarazada en el primer trimestre con sangrado. Y con esto generalmente llegamos al diagnóstico: gonotropina coriónica humana y ultrasonido. Entonces, la gonotropina coriónica humana se produce después de la implantación del blastocisto, 8 días después de la fecundación y hasta 23 días de amenorrea. La prueba inmunológica de embarazo en orina va a detectar de 500 a 800 miliunidades por mililitro, y la prueba inmunológica sérica detecta cantidades menores, de 10 a 50 miliunidades por mililitro. Cuando se trata de un embarazo de 4 a 8 semanas, va a ir aumentando 66% cada 48 horas. Ahora, la determinación de la gonotropina obviamente no la vamos a tener de manera inmediata. Quedamos que después de la implantación del blastocito, es decir, 8 días después de la fecundación y 23 días de amenorrea, es decir, una prueba de embarazo positiva, no la vamos a poder encontrar, sobre todo si la hacemos en orina, no la vamos a poder encontrar con menos de 4 semanas de amenorrea. Generalmente, en la prueba de embarazo en orina la vamos a tener positiva con 4 semanas, y en sangre sí la podemos tener a lo mejor apenas cumpliendo esas 4 semanas, a lo mejor un poquito antes, porque sí detecta niveles más bajos. La gonotropina coriónica humana, ya quedamos que cómo va aumentando. Si al contrario va disminuyendo, podemos estar ante un embarazo no viable, eso no sería normal nunca, o tratarse de un embarazo ectópico en involución. Cuando se eleva a 66% cada 48 horas, en el 85% de los casos podemos suponer que se trata de un embarazo viable. No forzosamente es normal, pero hasta en el 85% de los casos se comporta la gonotropina de esta manera. Incluso en el embarazo puede tener una elevación como de un embarazo normal, o en ocasiones el embarazo ectópico también se puede permanecer en concentraciones iguales. Entonces, si se dan cuenta, la principal duda diagnóstica va a ser en relación con el embarazo ectópico. El embarazo ectópico se puede comportar de las 3 maneras: disminuyendo la gonotropina, o puede aumentar como supondríamos que es lo normal, o puede mantenerse en meseta. También otra hormona que valoramos son los niveles de progesterona. La progesterona, un valor mayor a 80 nanomoles por litro o un valor arriba de 26.5 nanogramos por mililitro, se asocia con un embarazo intrauterino viable hasta en el 98% de las mujeres. Entonces, en muchas ocasiones combinamos los hallazgos del ultrasonido, combinamos los hallazgos de la fracción beta-gonotropina y agregamos el valor de la progesterona. Progesterona es arriba de 26, en el 95% de los casos, 98% de los casos nos hablan de un embarazo aparentemente normal. Y valores menores de 5, aquí es nanogramos, perdón, menores de 5 nanogramos por mililitro o menores de 16 nanomoles por litro indican un embarazo no viable. Entonces, una progesterona menor de 5 nos habla de un embarazo que no está avanzando como tiene que ser. Entonces, si se dan cuenta, hay un rango desde 5 hasta 26 que en realidad no sabemos si se puede tratar de un embarazo viable o un embarazo no viable. Este valor se asocia con aborto en el 85% de las mujeres, y en un porcentaje muy bajo se trata de un embarazo viable. La mayor parte de los embarazos ectópicos van a tener un valor entre 10 y 20, se encuentran en este rango donde no sabemos si se trata de un embarazo que está evolucionando normal o si se encuentra en un rango de embarazo que no va a evolucionar de manera normal. Meta, progesterona, y seguimos con el ultrasonido. En el ultrasonido tendríamos que ver un saco
de 5 milímetros a las 5 semanas de amenorrea. Si la mujer refiere 5 semanas de amenorrea y previamente eran ciclos regulares y confiables, cuando tiene 5 semanas de amenorrea, vamos a ver un saco gestacional de mínimo 5 milímetros. Y eso se alcanza a ver sobre todo cuando son 5 semanas de amenorrea, tendremos que hacer vía transvaginal. Vía abdominal difícilmente vamos a alcanzar a determinar un saco gestacional de 5 milímetros. Entonces, esa primera valoración de un embarazo temprano la tendremos que hacer vía transvaginal. Y entonces podemos observar el blastocisto central rodeado por un doble anillo ecogénico de vellosidades coriónicas y decidua. Eso sería la imagen del saco gestacional. El saco vitelino lo podemos ver a las 6 semanas por vía transvaginal. Mediría 6 milímetros a las 7 semanas y generalmente ya no se tiene que ver después de las 12 semanas. Y este va a ser el primer hallazgo que nos confirme un embarazo intrauterino. Vemos el saco gestacional y vemos el saco. Al final de la semana 6 tendríamos que percibir ya el esbozo embrionario y alcanzar a ver un embrión incluso de hasta 2 a 5 milímetros. Entonces, en la semana 5 es normal que solo veamos el saco gestacional, pero mientras termina la semana 6 ya deberíamos alcanzar a ver algo de embrión. Y cuando, ya dijimos, cuando tengamos un embrión de 7 milímetros, ya debería tener actividad cardíaca. Por lo tanto, el ultrasonido abdominal es menos sensible. Generalmente los hallazgos que encontramos por ultrasonido vaginal los vamos a encontrar una semana después en el ultrasonido abdominal. O sea, si queremos diagnosticarlo de manera temprana, el diagnóstico tendrá que ser con ultrasonido transvaginal. Si nos esperamos una semana más, a lo mejor ya se puede hacer por ultrasonido abdominal. Este es el saco gestacional y la presencia del saco vitelino. Este es el saco gestacional y aquí ya les alcanza a ver el saco vitelino y el embrión muy probablemente menor de 7 milímetros, o sea, un embrión menor de 5 semanas o menor de 6 semanas. Otros parámetros importantes, bueno, el saco gestacional por vía transvaginal lo tenemos que ver desde las 5 semanas de amenorrea. Por vía abdominal lo podríamos ver desde las 6 semanas, quedamos que una semana después más o menos. El saco vitelino no es tan relevante, pero el embrión, el saco gestacional, el embrión se tiene que ver con cuando un saco gestacional mide 25 milímetros. Hacía la distinción entre abdominal y transvaginal, pero actualmente con un saco gestacional de 25 milímetros, forzosamente tendría que haber embrión. ¿Sí? Si es un saco gestacional mayor de 25 milímetros y no hay embrión, podemos decir que es un embarazo anembriónico, por lo tanto un embarazo no viable. Entonces, si mide 25 milímetros, ya tiene que haber embrión. Si el embrión mide 7 milímetros, ya tiene que tener actividad cardíaca. Si no tiene esta actividad cardíaca, aborto o una pérdida temprana del embarazo, son conceptos intercambiables. Ahora, lo que comentábamos al principio, si no vemos saco gestacional, pero vemos niveles de gonotropina arriba del nivel discriminatorio, es decir, niveles arriba de 2500, en general se acepta que arriba de 2500 ya tendríamos que ver un saco gestacional intrauterino. Si no lo vemos, obviamente debemos descartar un embarazo ectópico. Embarazo embriónico, huevo muerto retenido. Y normalmente la frecuencia cardíaca fetal en embarazos muy tempranos, en embarazos de 6, 7 semanas, de 7 semanas cuando ya podemos ver más la frecuencia, generalmente son frecuencias cardíacas arriba de 160. O sea, pueden ser desde 110, pero en ocasiones son frecuencias cardíacas de manera normal arriba de 160 en el embrión. Y si en el embrión encontramos bradicardia menor a 100 latidos por minuto, es un dato de mal pronóstico, probablemente este embarazo termine en aborto. Ahorita vamos a ver de cada uno. La parte importante, decíamos, los niveles de discriminación para el embarazo ectópico. En caso de que encontremos elevación y no encontremos saco gestacional, pensar como principal opción de diagnóstico el embarazo ectópico. Términos. Esta clase al principio es de muchos términos. A lo mejor está de flojera eso, pero bueno, para entender todo lo demás necesitamos entender esto. Embarazo viable. Se trata de un embarazo que potencialmente puede resultar en un nacimiento. Embarazo no viable no es posible que resulte en un nacimiento, es decir, un embarazo ectópico o una falla del embarazo. Estos definitivamente no hay nada más que ofrecer, el embarazo no va a progresar. Embarazo intrauterino de viabilidad incierta es otro concepto en el que vemos que el ultrasonido transvaginal muestra un saco gestacional intrauterino sin hallazgos definitivos de falla del embarazo. Es decir, encontramos sacos gestacionales en límite para decir que se trata de un embarazo embriónico o embriones en límite para decir que se trata de una falla temprana del embarazo.
Obviamente esto más adelante se confirma el diagnóstico. Embarazo de localización desconocida o embarazo de localización incierta es otro concepto que nos habla de una mujer con una prueba de embarazo positiva, ya sea en orina o en sangre, pero en el ultrasonido no podemos ver dónde está el embarazo. Y eso ocurre con bastante frecuencia, sobre todo si estamos hablando de mujeres embarazadas en sus primeras semanas. Antes de las 5 semanas difícilmente vamos a ver algo por ultrasonido, entonces hablamos de embarazos de localización incierta. Ya está la prueba de embarazo positiva, ya sea en embarazo o en sangre, en orina o en sangre, perdón, pero en el ultrasonido no vemos absolutamente nada. Ya lo comentamos. Esto es importante. Bueno, ya lo comentamos. Si no hay frecuencia cardíaca, si hacemos un ultrasonido y vemos un saco gestacional, o sea, de manera temprana, 2 semanas después ya tendríamos que ver frecuencia cardíaca, ¿sí? Es decir, si vemos el saco gestacional es porque ya tiene 5 semanas por lo menos. 2 semanas después, que ya tendría 7 semanas, ya debería tener latido cardíaco. Si 2 semanas después el saco gestacional sigue el mismo tamaño o creció muy poco, podemos suponer que se trata de una pérdida del embarazo, ¿sí? No sería lo normal. Más bien, no podemos suponer, se trata de una pérdida del embarazo. Entonces vamos a empezar. ¿Alguna duda con los conceptos básicos primero? ¿No? Ok. Entonces vamos a hablar de aborto. Aborto se refiere a la expulsión del producto de la gestación durante las primeras 20 semanas de embarazo. El feto pesa 499 gramos o menos y no tiene ninguna denominación. Después de la expulsión se le denomina producto de aborto. Entonces, en México, decir aborto es dentro de las primeras 20 semanas de embarazo. Les digo en México porque esto, bueno, cuando lo termino, esta definición llega a modificarse, pero en México, primeras 20 semanas de embarazo y se pierde ese embarazo, eso es un aborto. Otros organismos lo dividen en pérdidas tempranas o pérdidas tardías, incluso considerando hasta las 24 semanas o las 22 semanas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en embarazos menores de 22 semanas. Ahora, el porcentaje que comentamos al principio de 50% de que se pierden, incluso en algunas series se llega a reportar hasta 70% de pérdida de todos los embarazos, es decir, incluyendo los embarazos que no son reconocibles clínicamente. Y esto es porque un 30% hay falla en la implantación. Obviamente esto no lo vamos a reconocer. Si no se implanta, nunca vamos a ver, pero sí hubo fecundación. Entonces 30% son por fallas en la implantación, 30% son abortos preexitosos, es decir, antes de que tengamos una gonotropina elevada o antes de que tengamos un ultrasonido con saco gestacional. El 10%, los que sí nos damos cuenta, los que sí acuden a atención, son abortos clínicos. El 10% son abortos clínicos. Y de estos embarazos, el 30% nacen vivos. El 80% de los abortos ocurre en el primer trimestre. El 80% de las pérdidas gestacionales ocurre en el primer trimestre de embarazo. Y generalmente tiene que ver alguna alteración en el cariotipo, es decir, alguna alteración cromosómica, hasta en el 50% cuando hablamos de pérdidas entre 8 y 11 semanas, y cuando hablamos de pérdidas entre las 16 y las 19 semanas, la alteración cromosómica participa en un 30%. Entonces, ¿cuál es la principal causa de aborto? Anormalidades cromosómicas. ¿Sí? Hasta en el 70% incluso son anormalidades cromosómicas, y en la gran mayoría de los casos son defectos aleatorios, es decir, defectos esporádicos sin riesgo de repetición para el embarazo. Esto es muy importante hacérselo entender a la mujer. ¿Por qué se perdió el embarazo? Con mayor probabilidad, no sabremos la causa, pero con mayor probabilidad el bebé tenía alguna alteración cromosómica. Y esta alteración cromosómica, lo más seguro es que haya sido una alteración esporádica, algo que no se tiene que repetir para el siguiente embarazo. Sería rarísimo, sería pésima suerte que para el siguiente embarazo volviera a tener esa misma anormalidad cromosómica. Obviamente existe el concepto de otro tema de aborto recurrente o pérdida gestacional recurrente, pero de manera general, el embarazo se pierde porque trae alguna alteración cromosómica. Y esta alteración cromosómica ocurre de manera esporádica o aleatoria, es decir, no existe un riesgo real de volverla a presentar en el siguiente embarazo. ¿Sí queda claro eso? Porque muchas veces ante la mujer que aborta, uno, siente que es algo rarísimo, que a nadie le ha pasado, y dos, siente que fue su culpa, hizo algo mal, en el siguiente embarazo va a volver a pasar lo mismo, jamás va a volver a embarazar. Entonces, lo primero es explicarle, este embarazo muy probablemente se perdió porque el bebé tenía alguna alteración cromosómica, una alteración cromosómica esporádica, aislada.
En su mayoría, si nos vamos específicamente a qué anormalidades cromosómicas, hablamos principalmente de trisomías autosómicas, como por ejemplo trisomía 21, trisomía 13, trisomía 18. Esas son las principales causas de pérdidas del embarazo. Hasta en un 21% son poliploidías, monosomías del X hasta en un 13%, o ordenamientos estructurales en un 6%. Entonces, conclusión, 70% anormalidades cromosómicas. De esas anormalidades cromosómicas, principalmente son trisomías, ¿sí? Ahora, otro dato importante es, con el antecedente de un aborto, el riesgo de tener un nuevo aborto es del 15%. Sin ningún aborto, perdón, el riesgo basal de que tu embarazo clínico termine en aborto es del 15%, con el antecedente de un aborto es del 16%, con el antecedente de 2 abortos es del 25%. Entonces, si se dan cuenta, el antecedente de un aborto y el antecedente de 2 abortos no incrementan de manera significativa la posibilidad de que tu siguiente embarazo sea un aborto. Pero ya después de 3 abortos el riesgo es más importante. Entonces, normalmente para el estudio de la mujer con pérdida gestacional recurrente, actualmente la definición es con antecedente de 2 pérdidas. Pero donde sí se justifica el estudio de todas las mujeres como pérdida gestacional recurrente es con 3 pérdidas. Con antecedente de 3 pérdidas ya se incrementa el riesgo de una nueva pérdida al siguiente embarazo. Con antecedente de 2 pérdidas no siempre es este incremento en el riesgo, ¿sí? Nuevamente la mujer te va a decir, ya aborté una vez, ya aborté 2 veces, segurísimo voy a voltar a una tercera. No, segurísimo te vuelves a embarazar y segurísimo, bueno, no segurísimo, pero muy probablemente se trata de un embarazo normal. Cuando ya existe una justificación para estudiar tu caso específicamente es cuando existe este antecedente de 3 pérdidas. Obviamente esto se individualiza según otro tipo de antecedentes y según la edad de la mujer, pero de manera muy general es ese concepto. Factores de riesgo para que ocurra un aborto, anormalidades uterinas, hablábamos ya de pólipos endometriales, malformaciones mullerianas sobre todo, o incluso incompetencia ísmico-cervical, todas son malformaciones uterinas que pueden concluir en un aborto. Ya hablamos que lo principal son factores genéticos, pero existen otros factores que también pueden presentarse para que ocurra la pérdida del embarazo. Pólipos mayores de 2 centímetros pueden asociarse con pérdidas del embarazo y normalmente se recomienda retirar pólipos mayores de 1 centímetro. Insuficiencia ísmico-cervical y miomatosis uterina. La miomatosis uterina de diversas maneras y a través de diversos mecanismos fisiopatológicos ocasiona la pérdida del embarazo. Puede ser que el mismo mioma, dependiendo de la localización, dificulte la implantación o el lugar donde esté localizado el mioma no permita un adecuado aporte sanguíneo para la implantación del bebé, del embrión. Rápido crecimiento y degeneración con liberación de citocinas o ocupación total del espacio uterino que dificulte el crecimiento. La presencia del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es parte de las etiologías que tenemos que descartar en la mujer con pérdida gestacional recurrente. Las mujeres con pérdida gestacional recurrente, hasta en un 50% desconoceremos la causa, pero de las causas principales que estamos obligados a descartar es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ¿ustedes recuerdan cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo? Ok, primero, hay criterios clínicos y hay criterios clínicos y hay criterios de laboratorio. Uno de esos criterios clínicos, hay criterios obstétricos y hay criterios no obstétricos. ¿Cuáles son criterios no obstétricos? El antecedente de trombosis venosa o arterial. Venosa o arterial. Y los criterios obstétricos, ¿cuáles son? Aborto de cuántas semanas o pérdida del embarazo de cuántas semanas. Ok. 3 o más pérdidas de un embarazo de primer trimestre o una pérdida fetal arriba o un nacimiento antes de las 34 semanas o un óbito fetal que no se explicó por preeclampsia o que no se explicó por alguna otra cuestión o alguna alteración específica del bebé. Y los criterios de laboratorio, la determinación de anticuerpos anticardiolipina, la determinación de anticoagulante lúpico. Esto no va en relación con el tema, pero para repasarlo. Ahora, otro factor de riesgo es la edad materna. Ya hablamos de la edad materna como factor de riesgo para muchas cuestiones. Obviamente va a ser un factor de riesgo para la pérdida del embarazo. En menores de 30 años, si solo vemos la edad, la posibilidad de aborto es del 3%. En mayores de 35 años, en promedio, es del 10%.
Mayores de 40 años, el 50% de esos embarazos clínicos van a terminar en aborto. Entonces, la edad es un factor de riesgo muy importante. Por eso, arriba de 35 años, consideramos que se trata de un embarazo de una edad materna de riesgo. Riesgo no solo para la pérdida del embarazo, sino para otras patologías que vamos a revisar más adelante. La edad paterna también se ha relacionado arriba de 40 años para el aborto. El sobrepeso también es un riesgo para aborto y con mayor razón la obesidad. Obesidad también se asocia muchísimo con pérdida espontánea del embarazo y con pérdida gestacional recurrente también. Descontrol metabólico en mujeres con diabetes mellitus 1 y diabetes mellitus tipo 2, es decir, si la mujer tiene diabetes 1 o 2 en control, en realidad no se incrementa el riesgo. Pero si se trata de una diabetes descontrolada o diagnósticamente, sí incrementa muchísimo el riesgo de la pérdida del embarazo. Resistencia a la insulina, hipotiroidismo. Otro factor que se ha querido relacionar son las infecciones por micoplasma, uraplasma, clamidia, incluso las que se estudian en el perfil TORCH, listerio, parvovirus. No hay estudios concluyentes que nos digan que las infecciones ocasionan el aborto. Entonces eso también es algo importante para la mujer embarazada. Perdí mi embarazo porque tenía una infección y eso ocasionó que perdiera el embarazo. Eso en realidad no se sabe si ocurre. Nuevamente, lo más frecuente son alteraciones cromosómicas. Por lo tanto, el perfil TORCH no se justifica de manera rutinaria para el control prenatal. El alcohol se sabe que sí es un factor de riesgo. La recomendación actual es que no hay recomendación sobre la cantidad de alcohol que se puede ingerir durante el embarazo. Anteriormente te decían una copa o dos a la semana. Y actualmente vemos cuál es la cantidad segura de no consumas alcohol durante el embarazo. El tabaco también, obviamente drogas sustitutivas como la cocaína, el uso de medicamentos teratogénicos o la antecedente exposición a radiación, todo eso puede en la pérdida del embarazo. La cafeína, más de 3 tazas al día, se asocia con pérdidas tempranas del embarazo, es decir, durante el primer trimestre idealmente no deberíamos consumir tanto café. En relación con la marihuana no se ha demostrado un efecto adverso, hablando específicamente de aborto. Y la actividad sexual en embarazos normales no incrementa el riesgo de aborto. Esto es muy importante. La mujer embarazada, si así, puede tener actividad sexual mientras no tenga diagnóstico de otras patologías, amenaza de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, placenta previa. Sí podría tener relaciones sexuales. Entonces vamos a hablar de las distintas variedades clínicas. Estas variedades clínicas seguramente las han leído muchísimas veces. Conceptos o definiciones como tal de cada uno de estos en realidad como tal, solo en México se utilizan. Como tal, amenaza aborto, aborto completo, aborto incompleto, aborto inevitable, aborto en evolución, aborto diferido, aborto séptico, aborto recurrente. Son conceptos que no existen en las guías internacionales, pero como estamos haciendo el ENARM, vamos a revisarlo. Entonces, aborto es la presencia hemorrágica o contractilidad uterina sin modificaciones cervicales. La posibilidad de pérdida ante una amenaza de aborto es de casi 3 veces mayor. Y si hay un sangrado abundante, es 3 veces mayor el riesgo de pérdida. Concluyendo la definición, hay sangrado o hay dolor, pero no hay modificaciones cervicales. Esa es la parte básica de la amenaza de aborto. No hay modificaciones cervicales, es decir, no hay borramiento, no hay dilatación. Si hay borramiento y dilatación, pensaremos en otra variedad clínica de aborto. La amenaza de aborto solo es el sangrado o el dolor, pero sin modificaciones cervicales. Aborto inevitable es una variedad que hace imposible la continuación de la gestación, generalmente por la existencia de una hemorragia genital o ruptura de membranas, aún sin modificaciones cervicales o actividad uterina reconocible. Vamos a analizarlo un poquito más. Aborto inevitable, ya no se puede impedir el aborto porque está sangrando o porque hay salida de líquido de manera importante y esto puede acompañarse o no puede acompañarse de modificaciones cervicales. Aquí las modificaciones cervicales no interesan. Lo importante es que tiene un sangrado genital abundante que no se va a detener o que ya hubo ruptura de membranas. Ruptura de membranas, si se rompen las membranas y hay salida de líquido en embarazos menores de 24 semanas, en México menores de 24 semanas, no hay nada que ofrecer a esta mujer. ¿Sí? Menos de 24 semanas con salida de líquido, no hay nada que ofrecer a este embarazo, es un embarazo que ya se perdió. ¿Sí? Les digo que en México porque en otros países a lo mejor la viabilidad se determina en edades más tempranas, pero en general, de manera internacional, 24 semanas sería el límite de viabilidad. Obviamente este límite de viabilidad varía dependiendo
del hospital donde va a ser atendido el embarazo. Es muy diferente que te atiendan en un servicio donde no hay neonatología a que te atiendan en un servicio donde sí hay unidad de cuidados intensivos neonatales y el bebito de 24 semanas puede tener a lo mejor pronóstico. Pero bueno, sangrado o ruptura, aun cuando tenga o no tenga modificaciones cervicales, se trata de un aborto inevitable. El aborto consumado puede ser un aborto completo, donde ya ocurrió la expulsión total del producto de la concepción, se hace un ultrasonido, y en el ultrasonido vemos el eco endometrial regular, el eco endometrial delgado, menor a 15 milímetros. Eso nos habla de que ya ocurrió la expulsión completa del producto de la concepción. O incompleto cuando ocurrió expulsión de una parte del producto de la concepción y el resto se encuentra aún en la cavidad uterina. Y esto lo podemos suponer cuando persiste el eco endometrial engrosado arriba de 2 o hasta 30 milímetros, que supongamos que todavía hay restos. El aborto en evolución es muy fácil confundirlo con el aborto inevitable. Entonces vamos a poner atención. El aborto en evolución es el que se caracteriza por la presencia de hemorragia genital potente, actividad uterina reconocible clínicamente y modificaciones cervicales, borramiento y dilatación incompatibles con la continuidad de la gestación. Entonces, puede o no puede tener salida de líquido, lo importante es que ya tiene las modificaciones cervicales, hay hemorragia y hay dolor. Esto se trata de un aborto en evolución. Tampoco es posible detenerlo. ¿Sí? Es un aborto en evolución, va a terminar en pérdida del embarazo. El aborto diferido se presenta cuando ocurrió la muerte del producto de la concepción y no se expulsó de manera espontánea. Esto presupone un lapso entre la muerte ovular y la elaboración del diagnóstico, es decir, a lo mejor se trata de una mujer que originalmente se le hizo un ultrasonido, se corroboró que había frecuencia cardíaca fetal, regresa en 2 semanas para un control ultrasonográfico y encontramos que ya no tiene frecuencia cardíaca fetal. Entonces hubo un momento en que sí tenía vitalidad y otro momento en que ya no tuvo vitalidad y no se ha expulsado, o aun cuando no se haya corroborado la vitalidad de manera inicial, pero se trata de un embarazo sin frecuencia cardíaca y que no se ha expulsado, o sea, permanece el embarazo, se trata de un aborto diferido. El huevo muerto retenido, que ya habíamos comentado, longitud craneocaudal mayor a 7 milímetros, sin latido cardíaco, o la pérdida temprana del embarazo es lo mismo. El embarazo embriónico, también ya lo comentamos, sacos mayores a 25 milímetros sin embrión. Todos estos entran en la definición de aborto diferido, o sea, estas son las especificaciones de aborto diferido. Entonces, aborto diferido, se perdió el embarazo y no se ha expulsado. Aborto séptico es cualquiera de las variedades que mencionamos anteriormente, pero se agregan datos de infección uterina. Cualquiera, aborto en evolución, aborto inevitable, el que sea, pero más datos de infección uterina. ¿Cuáles son los datos de infección uterina? Fiebre mayor a 38 grados, secreción purulenta o fétida a través del canal cervical, dolor a la movilización uterina o cervical, leucocitosis con predominio de polimorfonucleares. Todos esos datos nos sugieren la presencia de una infección uterina. Aborto habitual o recurrente o pérdida gestacional recurrente, la presencia de 2 o 3 en forma consecutiva de manera espontánea o la presencia de 5 más no consecutivos. Estas definiciones también se han ido modificando. Actualmente no se requiere que las pérdidas sean consecutivas. Puede ser que tuvo un aborto y después tuvo un parto normal y después tuvo un aborto y después tuvo un parto normal y después tuvo otro aborto. Se trata de una mujer con pérdida gestacional o debe estudiarse como una mujer con pérdida gestacional recurrente a pesar de que las pérdidas no hayan sido consecutivas. Este cambio es reciente. Anteriormente se requería que las 3 pérdidas fueran de manera consecutiva para considerarlo candidato a estudio de pérdida gestacional recurrente. Ya hablamos del diagnóstico diferencial para el aborto en relación con la historia clínica, la exploración física, las mediciones de gonotropina, progesterona, y obviamente la clave va a ser correlacionarlo con el ultrasonido. En el ultrasonido podemos ver alteraciones en el saco gestacional que nos orientan a pensar que se trata de un embarazo no viable. El ver un saco gestacional irregular o colapsado nos hace pensar en que se trata de un embarazo que no va a progresar. Embarazo embriónico, este saco gestacional mide más de 25 milímetros, no se ve embrión, entonces es un embarazo embriónico. El tratamiento, cuando hablamos de tratamiento de la amenaza de aborto, recordemos dolor o sangrado sin modificaciones cervicales. El tratamiento que se indica es reposo en cama, evitar relaciones sexuales. Se puede indicar progesterona 200 miligramos al día cada día o cada 12 horas. Podemos utilizar anestésicos y antiespasmódicos. Y en el caso de que se trate de una mujer H negativo que esté cursando con amenaza de aborto y que tenga más de 12 semanas de gestación, deberemos administrar globulina anti-D en 300 microgramos.
Ahora, en el tratamiento de la amenaza de aborto, aquí entra la progesterona, y en analgésicos y antiespasmódicos, aquí entra el uso de indometacina, ¿qué más? Piperidolato como antiespasmódicos. Ahora, importante que sepan, todas estas medidas, o más bien ninguna de estas medidas, tiene eficacia comprobada para detener la amenaza de aborto. Se hace por ofrecer un tratamiento y por intentar que de alguna manera continúe el embarazo. Obviamente, si estamos ante una alteración cromosómica, si hago cualquiera de estas cosas, de todas maneras se va a perder el embarazo. Entonces, todas estas medidas que utilizamos en la amenaza de aborto, ninguna ha demostrado una eficacia para, o sea, de manera certera, detener esta amenaza de aborto. Se utiliza pensando en que si hay reposo en cama, si hay relaciones, si se evitan relaciones sexuales, si indicamos progesterona, si indicamos analgésicos y antiespasmódicos, en teoría vamos a detener las contracciones uterinas. Pero obviamente, si se trata de un embarazo con alguna alteración cromosómica, de nada importa si detenemos las contracciones uterinas, finalmente va a terminar en un aborto. El tratamiento de un aborto completo, ya se perdió el embarazo y se expulsó por completo, ya no existen datos de restos en el ultrasonido. Se puede indicar algún analgésico antiespasmódico únicamente por el dolor. Si la mujer es candidata para aplicación de globulina anti-D, hay que indicarla. Y el uso de metilergonobina se puede utilizar también para finalizar las contracciones uterinas y que cese el sangrado después de la administración de la metilergonobina. En el caso del aborto diferido, idealmente se utilizará aspiración manual intrauterina o legrado uterino o el uso de análogos de prostaglandina E2, es decir, misoprostol. Ahorita vamos a ver de los métodos de determinación del embarazo, el aborto médico y el aborto quirúrgico. Idealmente, iniciamos antibióticos al menos 6 horas antes del legrado o de la aspiración, y ese antibiótico puede ser penicilina o clindamicina más gentamicina. Entonces, quedamos que un aborto séptico era aquel en que la mujer, cualquier variedad, pero tiene datos de infección intrauterina. Entonces, esos datos de infección intrauterina se deben de tratar con antibiótico-terapia, que puede ser penicilina o clindamicina más gentamicina. Idealmente se hace debe existir esta impregnación antibiótica 6 horas antes de que hagamos una evacuación quirúrgica, es decir, un legrado o una aspiración. Pero obviamente si se trata de una hemorragia abundante, inmediatamente se tendrá que hacer el legrado para controlar este sangrado. Ahora, vamos a hablar del manejo médico y el manejo quirúrgico del aborto. Estamos hablando de aborto espontáneo. Hablar de aborto inducido es otro tema aparte, que lo podemos mencionar rápidamente, pero no es lo que me estoy enfocando ahorita. El manejo médico de un aborto espontáneo es cuando utilizamos misoprostol. Estos esquemas se han ido modificando a lo largo del tiempo. Dependiendo de las semanas de embarazo, se indican dosis diferentes de misoprostol. La misoprostol puede ser oral, vaginal o sublingual. Y si se trata de un embarazo menor de 10 semanas o con un saco gestacional menor de 24 milímetros, no hay diferencias entre hacer una evacuación médica o una evacuación quirúrgica. Por lo tanto, en embarazos menores de 10 semanas, deberíamos de optar, siempre que nos lo permita la paciente, por una evacuación médica, idealmente. Es decir, menores de 10 semanas no tendríamos que recurrir solamente al legrado o a la aspiración uterina. Les comentaba, hay distintos esquemas de tratamiento que se proponen: la administración de misoprostol 800 microgramos vía vaginal, misoprostol 400 microgramos vía oral o misoprostol 600 microgramos repetir cada 4 horas. Actualmente uno de los esquemas reconocidos es 800 microgramos vía vaginal cada 4 a 6 horas por 3 dosis. 800 microgramos vía vaginal cada 4 a 6 horas por 3 dosis, o si lo combinamos con mifepristona también nos ayuda en la terminación del embarazo. Se pueden dar 300 miligramos de mifepristona, 200 miligramos de mifepristona, 24 horas después dar 800 de misoprostol. Ese sería otro esquema eficaz. En general, cuando utilizamos solo misoprostol, bueno, esto ya me estoy adelantando a interrupción legal del embarazo, pero en general cuando utilizamos solo misoprostol, la probabilidad de éxito del tratamiento solo con misoprostol es aproximadamente del 80 al 85%. Si combinamos misoprostol con mifepristona, esta probabilidad de éxito se incrementa hasta el 95%. Entonces, idealmente, deberíamos de ofrecer ese esquema de tratamiento en la interrupción legal del embarazo: mifepristona, misoprostol.
El misoprostol tiene efectos adversos. Obviamente la mujer va a presentar dolor, sangrado transvaginal que llega a ser abundante, náusea, vómito, diarrea y fiebre. Todo esto ocurre en la gran mayoría de las mujeres. Hasta en un 45% todos los síntomas, pero de manera aislada sí ocurre de manera muy frecuente. Y es por eso que también de esto depende la vía de administración. Actualmente se prefiere que sea vía sublingual. No hay diferencias en la eficacia en cuanto a la vía de administración, pero para evitar los síntomas, para evitar los efectos adversos, se prefiere vía sublingual. El misoprostol se puede dar vía sublingual, es decir, no tragado, sino sublingual. Y se puede ofrecer un manejo médico. La paciente no requiere estar hospitalizada. Es un manejo ambulatorio. La paciente no requiere estar hospitalizada si se le ofreció un manejo médico. Es decir, se le puede indicar el medicamento y en su casa, que esté en su casa y más adelante acudir a revisión para corroborar la expulsión total del embarazo. Y más adelante me refiero mínimo 10 días. Si lo hacemos antes de 10 días, seguramente vamos a encontrar todavía el endometrio engrosado y nos va a hacer pensar en a lo mejor un aborto incompleto cuando no es así el caso. Entonces, mínimo 10 días después de la evacuación con aborto médico, un ultrasonido para ver si se trata de un aborto completo. En la gran mayoría de los casos, la expulsión ocurre durante las primeras 24 horas de tratamiento. En la gran mayoría de los casos ocurre, de hecho, en las primeras 12 horas. Y virtualmente en todas las pacientes ocurre en las 24 horas. Entonces, el ultrasonido de control se hace de 7 a 14 días después, idealmente en promedio 10 días después. Lo que comentábamos, si se combina con mifepristona, la eficacia es mayor. Perdón, ¿querían ver eso? Y los diferentes esquemas de tratamiento, comentábamos uno con solo misoprostol, cada 4 a 6 horas, repitiéndolo en 3 dosis. El agregar metrotexate es otra opción. El metrotexate lo utilizamos más en embarazos ectópicos. Y bueno, lo importante es que la eficacia de la mifepristona combinada con misoprostol es mayor. La profilaxis antibiótica es insuficiente para darle rutina, es decir, una mujer que tiene un aborto espontáneo o incluso un aborto, en realidad no se sabe si es necesario agregar antibiótico o no. Si se pensara que existe algún factor de riesgo, se podrían iniciar doxiciclina o metronidazol o oxiciclina antes de la evacuación quirúrgica. En caso de que requiera evacuación quirúrgica, pensar en esa profilaxis antibiótica. El tratamiento quirúrgico se va a considerar cuando el grosor endometrial sea mayor de 50 milímetros, es decir, en un aborto incompleto, que tenga la paciente hemorragia importante o que tenga inestabilidad hemodinámica, o en el caso de infección. En el caso de infección, obviamente, primero la impregnación antibiótica y posteriormente el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tiene una morbilidad del 2% y 0.5 en 100,000 casos. Son perforación uterina hasta en el 1%, desgarro cervical, trauma intraabdominal, la formación a largo plazo de sinequias uterinas en el 7% con un solo legrado, la presencia de una hemorragia o la presencia de infección. Entonces, todas estas complicaciones del tratamiento quirúrgico se deben de conocer, se le deben de explicar a la mujer, y es por eso que si se puede hacer un manejo médico, idealmente optaremos por un manejo médico, que creamos que en embarazos menores de 10 semanas, incluso idealmente menores de 9 semanas. Tratamiento químico son la aspiración manual endouterina y el legrado uterino instrumentado. Si hablamos de aspiración manual endouterina, la aspiración nos otorga menor sangrado, hay menor dolor y el procedimiento dura menos. Idealmente la hacemos cuando nuevamente se tratan de embarazos máximo con una altura uterina de 11 centímetros y que tienen cierta dilatación. Entonces, embarazos arriba de 9 semanas, optaremos por un tratamiento quirúrgico. ¿Qué tratamiento? O legrado uterino. Por las ventajas que ofrece la aspiración, debemos considerarlo como primera opción. Sin embargo, no siempre va a ser, sobre todo si se trata de embarazos más avanzados. En embarazos mayores a 9 semanas es importante la maduración cervical en mujeres nulíparas, en menores de 18 años o en con embarazos arriba de 12 semanas. Esto es importante. Antes de intentar la aspiración o el legrado, si son embarazos mayores de 12 semanas, primero tiene que ocurrir la expulsión del producto. Mayores de 12 semanas. Entonces, primero se tendría que dar misoprostol antes de que sea el aspirado más bien en este caso ya sería legrado. Antes de que ya sea el legrado. ¿Por qué?
más de 12 semanas. ¿Por qué? No por implicación legal, porque ya hay núcleos de osificación. Entonces no voy a meter una alegra a impactar el hueso en la cavidad uterina. Entonces tengo que expulsar primero el producto antes de introducir una alegra. ¿Sí? Se expulsa primero el producto y ya después se introduce la alegra. Esto obviamente hablando de aborto espontáneo. La introducción legal del embarazo en la Ciudad de México no es legal arriba de las 12 semanas. Y el legrado sí nos ofrece la posibilidad de hacerlo en cualquier variedad de aborto y aquí no importa el tamaño del útero. Idealmente cuando optamos por AMEU son embarazos arriba de 9 semanas, pero idealmente menores de 12 semanas. Y el legrado sí lo podemos utilizar en cualquier edad gestacional. El AMEU tiene eficacia del 95 al 100%, es un procedimiento en general rápido, en 10 minutos, es seguro, tiene menor costo porque en general la mujer no requiere de una sedación o de un bloqueo tan importante como el legrado. En general, menor pérdida sanguínea, menor dolor, menor tiempo de procedimiento y menor hospitalización. Abortos incompletos menores de 12 semanas, idealmente menores de 10 semanas. Perdón, sí, de 9 a 12 semanas. Contraindicaciones, que no se puede usar el aspirador, aborto séptico que no haya tenido impregnación antibiótica o embarazos arriba de 12 semanas. Si se trata de embarazos arriba de 12 semanas, primero tendremos que indicar maduración cervical y posteriormente ya el legrado uterino. En relación con la hemoglobina anti-D, se debe indicar en mujeres, obviamente RH negativas no inmunizadas, con embarazo ectópico, cuando se presenta un aborto o una amenaza de aborto arriba de las 12 semanas, cuando hay una necesidad de evacuación quirúrgica, es decir, aunque no sea un embarazo arriba de 12 semanas, pero va a necesitar aspiración o legrado, y en general, en pérdidas tempranas, la dosis suficiente es de 50 hasta 250 unidades. La presentación que tenemos en México es de 300 microgramos, no hay manera de dividir el ámpula, entonces se dan esos 300 microgramos totales. ¿Dudas con aborto?